Hola mis queridos, qué gusto que me acompañen por aquí otra vez. Y si eres nuevo al canal, pues bienvenido. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hablar de algo que seguro todos necesitamos en algún momento: la motivación. Este es un tema súper útil porque lo puedes aplicar a cualquier cosa, así sea bajar de peso, al trabajo, al estudio, no importa. Y sé que les va a ayudar muchísimo porque a mí también me ha ayudado mucho todo lo que vamos a aprender hoy. Si no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir para que puedas ver todos mis videos y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando salga uno nuevo. Ya sabes que yo soy Norby, tu terapeuta, y esto es Pregúntale a Norby, así que bienvenidos a mi oficina. Si te pido que te comas una cucaracha viva, ¿lo harías? ¿Y qué si te ofrezco $1000? ¿No? ¿10,000? ¿Tampoco? Bueno, $100,000. Ahora sí lo estás pensando, ¿no? I'll give you $100,000. Y si en vez de darte $100,000 te digo que si no te comes la cucaracha, te darán 100 corrientazos en los pies y en las manos, ¿ahora qué haces? Pues este ejercicio nos da una pequeña ventana de cómo funciona la motivación. Como humanos tenemos dos tipos de motivación: la motivación interna o intrínseca y externa o extrínseca. Desde pequeños aprendemos que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Si hago mi tarea, saco buena nota. Si no la hago, repruebo la materia, y aprendemos a modificar nuestro comportamiento basado en el buscar una recompensa o evitar un castigo. Por ejemplo, si me como mis vegetales, me dan postre, y si no me porto bien, me quitan el celular. El postre es una recompensa y el no perder el celular es evitar el castigo. Y como estas, hay miles de más motivaciones externas. Pero, ¿qué pasa cuando crecemos y ya no hay alguien que nos esté colocando recompensas y castigos para motivarnos? Claro, a todos nos motiva de cierta forma o de otra el poder ganar buen dinero, ir a donde queremos ir, hacer cosas que disfrutamos y sentirnos que pertenecemos a algún grupo o le caemos bien a la gente. Amo a Morty y espero que él me ame a mí. Pero la verdad es que para muchos de nosotros esto no es suficiente, y después de un tiempo nos encontramos preguntándonos ¿cuál es el sentido de la vida? O comenzamos a perder las ganas de seguir haciendo lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué hacemos para motivarnos cuando esto pasa? Pues aquí es donde entra la motivación interna. La motivación interna o intrínseca es algo que nos lleva a hacer esas cosas que no necesariamente nos dará una recompensa o nos evitará un castigo. Por ejemplo, si de niño te gustaba jugar fútbol, no necesitabas que alguien te prometiera un trofeo al final del partido para querer jugar. No veías el jugar como una tarea más que hacer, y aunque tenía beneficios muy buenos como el ejercitarte, no lo hacías por sus beneficios. La motivación intrínseca era algo que te nacía. Y es algo que nace dentro de nosotros y no es afectada por factores externos. Los factores externos, como el dinero, las otras personas, el trabajo, son muy inestables y están fuera de tu control. Y por este motivo es que la clave de la motivación se encuentra en lo que está dentro de ti y no afuera. La verdadera motivación está vinculada a tu identidad. Entonces tú serás el único que podrá saber qué es. Ya que sabemos la diferencia entre qué nos motiva, ¿cómo descubrimos cuál es nuestra motivación interna? Pues aquí te traigo las 3 preguntas que necesitas hacerte para motivarte. Número 1. ¿Para qué? Esta pregunta se trata de averiguar cuál es tu propósito. Todos tenemos talentos diferentes y por ende tenemos propósitos diferentes en la vida. Si no sabes cuál es tu propósito, pregúntate: ¿en qué soy bueno? ¿Qué me hace feliz? ¿Por qué quiero ser recordado? Y escribe tus respuestas para que puedas comenzar a ver cuál es tu meta. Pero si no sabes las respuestas a esta gran pregunta, no te preocupes. Este propósito puede ser de corto plazo, como por ejemplo aprender a tocar un instrumento nuevo o tratar de ser menos tímido. El punto es que al aprender a buscar cuál es tu propósito, podrás acercarte a entender cuáles son tus motivaciones internas. Pregunta número 2. ¿Por qué? El por qué se trata del objetivo. Si tu propósito es bajar de peso, pregúntate por qué lo quieres hacer. ¿Es para un evento especial como una boda? ¿Es por salud? ¿Es por autoestima? Sé honesto contigo mismo y explícate cómo llegaste a tu objetivo. Pregunta número 3.
¿Cuándo y con quién? Al tener tu objetivo, ponte una fecha límite para alcanzarlo, ya que varios estudios muestran que si colocamos fechas a nuestras metas, la probabilidad de que alcancemos nuestra meta mejoran bastante. También pregúntate, ¿quién será afectado o impactado por tus acciones? Si logras tu propósito y a la misma vez, ¿de quién necesitarás para lograr esa meta? Recuerda que somos seres relacionales y siempre estamos conectados a alguien. Entonces, al hacerte estas 3 preguntas, podrás tener una mejor vista de qué te motiva internamente y así comenzar un mapa de cómo llevar a cabo tu propósito. No olvides que siempre habrán barreras como el miedo interno, la procrastinación, las distracciones y muchas otras más. Pero si tienes tu meta clara y tu propósito en mente, todas estas cosas externas no podrán sobrellevar la motivación interna que nos lleva a sobrepasar cualquier dificultad. Bueno, mis queridos, espero les haya gustado este tema. Si no lo han hecho, por favor denle clic a este botoncito de suscribirse y a la campanita para que les lleguen notificaciones del próximo video. Si te sirvió la información, no olvides compartirla y dejarme tus preguntas y tus comentarios para el próximo tema en Pregúntale a Norby.